Muy buenos días, tengan ustedes. Es para mí un gran placer y privilegio tener la oportunidad de, en el marco de este coloquio, presentar a ustedes la conferencia La simbolización en la filosofía de Nishida Kitaro, aspecto lógico, impartida por el doctor Agustín Jacinto Zavala, académico, profesor investigador de tiempo completo del Colegio de Michoacán, Bungaku Hakushi, doctor en artes, por la Universidad Sofía de Tokio, Japón, condecoración imperial Orden del Sol Naciente en grado de rayos de oro con collar de listón, miembro de la Academia Mexicana de las Ciencias y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, con nombramiento de investigador nacional nivel 2. Entre sus principales publicaciones podemos citar su obra en 2 tomos que incluye ensayos filosóficos japoneses, introducción, selección, traducción y notas de Agustín Jacinto Zavala, y la otra, filosofía japonesa, ambos publicados en coedición de el Colegio de Michoacán y el Conaculta en el año 1997. Asimismo es autor de la antología Textos de la filosofía japonesa moderna, tradición e identidad en la cultura mexicana, en coordinación con el doctor Álvaro Ochoa Serrano, la filosofía social de Nishida Kitaro, por supuesto su tesis doctoral publicada por el Colegio de Michoacán y The Japan Foundation, Filosofía de la Transformación del Mundo, así como su libro Zen y Filosofía. Entre otras principales publicaciones se cuenta Inoue Enryo, Towards a Hermeneutics of the Imperial Rescript on Education, publicado por la Toyo University de Tokio. Nishida Kitaro's Views on Education, o por la Asociación para la Filosofía de Nishida, el anuario, Nishida Tetsugaku Nenpo, Leibniz y la filosofía de la religión en Nishida Kitaro, así como más recientemente el libro De la experiencia pura a la voluntad absoluta, la ética de Nishida Kitaro entre 1892 y 1927, publicado por el Colegio de Michoacán y el Fideicomiso Felipe Teijidor y Montserrat Alfao de Teijidor. Es un gran gusto dejarles a ustedes con la presencia del filósofo doctor Agustín Jacinto Zavala. Adelante, doctor, por favor. Muy buenos días para todos. Voy a dar lectura a mi texto. La simbolización en la filosofía de Nishida Kitaro, aspecto lógico. La simbolización juega un papel importante en la filosofía de Nishida Kitaro, especialmente en su periodo tardío. En este trabajo trataré de mostrar los conceptos básicos que Nishida utiliza en el tratamiento lógico de la simbolización. Desde esta perspectiva lógica, en la interpretación nishidiana, la percepción trascendental es el fondo trascendental de la unidad de conciencia en la síntesis de la multiplicidad de todas nuestras intuiciones y, en consecuencia, en la multiplicidad de conceptos de los objetos en general y, de la misma manera, de todos los objetos de la experiencia. Desde una perspectiva lógica, el movimiento dialéctico de la realidad resulta en diversas relaciones que constituyen la actividad constructiva de la lógica del Bashō en la filosofía de Nishida. Nishida se refiere a esta actividad en cerca de 50 párrafos de sus obras completas e incluso menciona una filosofía del constructivismo, que considera que las filosofías subjetivista y objetivista no son completamente diferentes y deben unificarse cuando una de ellas es llevada al extremo. Nishida menciona que, según Rickert, la percepción es una actividad constructiva, por lo que reflexionar es construir. Conocer es una actividad constructiva y la construcción de una visión del mundo en física
es un desarrollo del conocimiento y al mismo tiempo una actividad constructiva del gran yo. Esta actividad constructiva sociohistórica es una actividad expresiva en la que el individuo se autodetermina, se torna autoperceptivo y expresa al mundo. Por eso, esta actividad expresiva es enteramente una actividad constructiva. Allí, el individuo, como un uno del todo, sobre la base de su propia actividad constructiva, expresa al uno total, transformando lo espacial en temporal. Y por caracterizarse de esa manera, podemos decir que el mundo es autoconstructivo. Por otra parte, Nishida dice que la actividad intelectual y la razón deben ser la actividad constructiva del mundo sociohistórico y que la razón puede también ser considerada como una técnica de la naturaleza histórica. En pocas palabras, Nishida considera que las diversas escuelas epistemológicas pueden coincidir cuando consideran el conocer como una actividad constructiva y la organizan mediante una lógica dialéctica. Este punto de vista posteriormente viene a ser la parte dialéctica topológica de Nishida, que se centra en el topos o bajo de la nada absoluta, que es autodeterminante. Esa lógica dialéctica tiene dos principales aspectos. Un aspecto diferencial que incluye la determinación recíproca y la correspondencia recíproca, e igualmente un aspecto unificador que incluye la autoidentidad de contradictorios y la continuidad de la discontinuidad. Para comenzar por la descripción del aspecto diferencial que resulta en una realidad cambiante, elegí tres conceptos principales que nos permiten llegar a una comprensión de la manera en que Nishida ve esa realidad desde una perspectiva dialéctica. Estos tres principales conceptos son la transformación, la transmutación y la metamorfosis. Comienzo con la transformación. En este apartado vamos a ver 10 aspectos de la transformación en los aspectos de Nishida, aunque podrían mencionarse muchos más. Uno de los primeros aspectos que Nishida menciona es la intuición intelectual de Fichte, que es intuición de lo dialécticamente cognoscible y que, siendo de la misma especie que la percepción ordinaria, es necesariamente constructiva e incluye elementos ideales que transforman nuestra percepción ordinaria. Esa intuición intelectual que subyace a nuestra percepción nos permite penetrar en el fenómeno primordial que forma el trasfondo del desarrollo de todo lo que hay en nuestra realidad. Esto nos lleva a percibir que en la verdadera realidad concreta, es decir, en los hechos de experiencia inmediata, la diferenciación y la unificación son una sola actividad. Cuando en la intuición percibimos la realidad como un avance continuo que transforma la duración pura en una forma de existencia simultánea, vemos el tiempo transformado en forma del espacio. Sin embargo, muchos pensadores han considerado que la forma y el contenido no son dos cosas diferentes y que, como dice Hegel, solo hay una relación absoluta entre forma y contenido como mutua transformación, como el cambio súbito de una misma en la otra. Este cuerpo nuestro es activo y actúa en el tiempo. Su acción puede ser considerada como una transformación, un cambio de forma, que se manifiesta conforme el tiempo planifica su propio contenido. El hacedor hace dentro del vacío de formas, en el cual las formas cambian, y cuando aquello que es único viene a ser determinado, el universal se torna nada. Allí el universal concreto se mueve de lo único a lo único y mediante la ley de contradicción se cambia a sí mismo de lo uno en lo otro. Mediante la percepción directa podemos partir del vacío del ser determinado y arribar al mundo de la intuición categorial, mismo que viene a ser un punto de transformación en el que el ser desaparece dentro de la nada. El punto de vista de la autopercepción y el punto de vista lógico son recíprocamente el inverso uno del otro. En nuestra autopercepción,
lo objetivo desaparece dentro de lo subjetivo, mientras que en el punto de vista lógico, tomando el objeto como base, las diversas transformaciones no éticas pueden ser consideradas como transformaciones del objeto, dado que ambos procedimientos pueden caracterizarse como creativos. El resultado, desde el punto de vista lógico, puede ser considerado como una infinita actividad creativa. La realidad incluye procesos regulares e irregulares, y esto significa que no es meramente racional. Esta característica viene a ser problemática porque la filosofía busca explicar cómo lo irracional como tal pueda pensarse, ya que entonces debe clarificar qué sea aquello que, dentro de la estructura de nuestro pensamiento lógico mismo, lo hace posible. Por otra parte, además de las cosas individuales, hay algo distinto que es también constituyente de la realidad. Ese otro es el ser humano. Para poder considerarnos como individuos, debemos pensar un universal que nos envuelve, y esto significa que debemos considerar como universal aquello que puede ser pensado como nuestra determinación autoperceptiva, que se objetualiza dentro de nosotros mismos. En el mundo histórico, por la acción reflexiva de nuestra actividad creadora, artística o de otra naturaleza, aquello que es hecho transforma a su hacedor, y podemos decir que la objetividad transforma a la subjetividad, de tal manera que en su hacer, el hacedor al mismo tiempo va siendo hecho. Respecto al problema de la transformación al interior de la realidad, encontramos que Nishida ve la causalidad mecánica como una determinación topológica entre individuos y en consecuencia ve el mundo como un mediador topológico. Este mediador abarca tanto los fenómenos físicos, que no necesariamente son creativos, y los procesos vitales, que sí son creativos. Estos dos tipos de procesos que ocurren en el mismo continuo espacio-temporal caracterizan al mundo histórico como una continuidad de la discontinuidad. En su movimiento metamórfico, el mundo histórico transforma la especie en individuo y al mismo tiempo transforma al individuo en especie. Ese movimiento es una actividad formativa como autodeterminación del mundo, en la que el sujeto forma al ambiente y el ambiente forma al sujeto. En la base de la autodeterminación de este mundo, de la autoidentidad de contradictorios absolutos, podemos pensar, siguiendo a Goethe, una polaridad primitiva o urpolaridad, en la que esta transformación polar, y así el mundo histórico en su transformación cambia de época en época. Y de esta manera, el proceso de la formación histórica puede también ser pensado como una transformación del espacio histórico, como antes se dijo. En ese mundo histórico, nuestro cuerpo es transformado de cuerpo biológico en cuerpo poético, y toda praxis nuestra debe ser poiesis, como parte del proceso de autoformación del mundo histórico. Nuestra praxis es el resultado de la proyección de nuestros órganos de transformación inmediata del mundo externo, de nuestras herramientas de trabajo, como les llaman Isida, citando la obra Das Werkzeug de Ludwig Maré. Y aquí la mano, como órgano de análisis y síntesis, es un órgano independiente del desarrollo racional. Esta es la razón por la que Nishida dice que el cuerpo biológico, que es algo que expresa un mundo, es decir, es un microcosmos, justamente así como la época histórica es un mundo en sí mismo, completo en sí, que se transforma en una época posterior. Así también nuestro cuerpo biológico se autocompleta y al mismo tiempo se transforma en el siguiente cuerpo biológico. Nishida dice que desde este punto de vista podemos pensar la metamorfosis o la transmutación como proceso que incluye a los seres humanos. Transmutar. Nishida considera que el espacio histórico
Al ser una autoidentidad de contradictorios, puede considerarse como algo que se autodetermina expresivamente en dos aspectos complementarios. En uno de sus aspectos es enteramente una unidad de lo múltiple, y allí todo lo que contiene se simboliza a sí mismo y se torna una imagen dentro de la unidad. Y en su otro aspecto es una multiplicidad de lo uno. En este segundo aspecto, las múltiples cosas se simbolizan en el uno. Nishida dice que esto sucede en el espacio histórico. El aspecto autoexpresivo del espacio histórico es un espacio material en el que lo múltiple se simboliza a sí mismo en la unidad y la unidad se simboliza a sí misma en lo múltiple. La mutua transmutación de tiempo y espacio con carácter de autoidentidad de contradictorios resulta en el tiempo-espacio histórico en el cual todo es dinámico. En la caracterización del cambio que hace Nishida, el concepto de metamorfosis designa un cambio polar. Dice, la metamorfosis es el hecho de que uno de los polos extremos de una estructura fundamental se convierta en el otro polo. Nishida ve el concepto de metamorfosis de Goethe en el movimiento del mundo histórico que atraviesa una serie de mutaciones dialécticas. Estos súbitos cambios ininterrumpidos son el resultado de la conjunción de varias tendencias históricas en el vaso de la continuidad y la discontinuidad. Este es también el carácter del presente histórico, que sin embargo mantiene una verdadera unidad dialéctica. En este sentido, la historia no es un desarrollo, sino más bien debe ser una metamorfosis. Podemos pensar que cada una de las diversas épocas es una metamorfosis de la historia original. En este sentido, Nishida afirma que debemos pensar el desarrollo del mundo histórico en el mismo sentido en que Goethe pensó que el desarrollo biológico es una metamorfosis. En esa metamorfosis del mundo creativo como desenvolvimiento dialéctico, el pasado y el futuro son coetáneos en el presente, sin una direccionalidad específica, porque su centro es un presente eterno que tiene carácter topológico. Del mismo modo que el mundo de la realidad, también la vida histórica tiene infinitas direcciones, porque no está constituida por una morfología solidificada unífocamente, sino más bien se caracteriza por su metamorfosis. Cuando algo que tiene carácter de sujeto en la vida histórica viene a ser el centro, el mundo se unifica y su individualización puede denominarse época. De esa manera, en su desarrollo histórico, el mundo se mueve de época en época como autodeterminación del presente absoluto y desde esta perspectiva ese desarrollo es una metamorfosis. La representación. Después de haber visto tres de los principales modos de la actividad constructiva, transformación, transmutación y metamorfosis, avanzamos ahora al aspecto lógico de la simbolización en la filosofía de Nishida. Vamos ahora a examinar tres aspectos de la representación, que son la actividad expresiva, la expresión verbal y el lenguaje, que son paralelos a los tres primeros y que también forman parte del proceso de simbolización. En primer lugar, la actividad expresiva. Sobre la base de nuestra experiencia de la percepción pura, brota una actividad expresiva, tanto en el arte como en la filosofía. Nishida dice que los artistas ven las cosas desde el punto de vista de la actividad expresiva. Por ejemplo, la intención caligráfica expresa una imagen antes de que ésta nazca. Y lo mismo puede decirse de nuestra actividad moral como actividad expresiva de la razón, lo cual significa que se determina mediante la actividad expresiva de la misma manera que el arte, aunque se le concibe como una actividad de la razón. Sin embargo, en sentido estricto, nuestras intuiciones pueden clarificarse mediante la comprensión de la actividad expresiva,
no mediada por la reflexión. Nuestro lenguaje, el arte y otras actividades tienen ese mismo carácter. Desde esta perspectiva, nuestra actividad expresiva tiene dos principales aspectos: entendimiento y acción, y siempre se relaciona con el mundo concreto de la realidad histórica, en el cual actuar es ver y ver es actuar. Por esto podemos decir que nuestro cuerpo en el mundo de la historia es un cuerpo que se ha hecho uno con sus herramientas. Es un cuerpo que tiene el carácter de actividad expresiva. Es un cuerpo artista. La expresión. El tercer elemento, la expresión misma, implica la relación entre lo real y lo irreal. Lo que en la actividad expresiva se considera real está envuelto por lo irreal. Y esto significa que lo real viene a ser el material para la manifestación del significado. Además, en la actividad expresiva, el ideal se mantiene como tal y lo real viene a ser un instrumento para su libre expresión. En este sentido, aunque en el lenguaje la unión entre el significado y la palabra es contingente e incompleta como actividad expresiva, mediante ella podemos percibir la trascendencia del significado mismo. Desde esta perspectiva, la expresión que se identifica con la realización de la voluntad es sólo una débil actividad expresiva, porque la actividad expresiva proviene, en suma, de un sí mismo que es más profundo que el ego consciente. El movimiento corporal. Un cuarto elemento de la actividad expresiva es nuestro movimiento corporal, en el que nuestro cuerpo mismo es expresión de significado e implica que la totalidad de la realidad viene a ser un tipo de expresión. En otras palabras, los contenidos sensoriales directamente entran al mundo del significado y se convierten en contenidos de la actividad expresiva verbal. Aquí se da la transformación del mundo de la naturaleza en un mundo de la expresión, que se realiza sobre la base de la actividad constructiva de nuestra apercepción trascendental pura. Allí podemos ver el papel del cuerpo en lo que puede venir a ser un tipo de actividad expresiva, como cuando nos vemos a nosotros mismos o como la determinación noemática del sí mismo inteligible, o bien como la actividad lingüística en cuanto contenido constructivo de la actividad expresiva de la voluntad. Nishida afirma que este es también el caso de nuestra acción moral. La producción. Nuestra praxis es producción en cuanto a actividad expresiva, en la que tanto nuestro cuerpo como aquello que se le opone son expresivos, en una plataforma histórica que está en oscilación continua. En este sentido, nuestra acción puede caracterizarse como una autodeterminación del mundo, de la mutua complementariedad de sujeto y objeto, en el cual estamos inmersos como elementos creativos de un mundo creativo. En consecuencia, el mundo y nuestra actividad expresiva constituyen una autoidentidad dialéctica. Ambos se autodeterminan expresivamente. En este sentido, ni el mundo ni nuestro sí mismo son vistos desde una perspectiva subjetiva. Decir que el mundo se caracteriza por su actividad expresiva no significa que haya un espíritu en la base del mundo. Más bien, significa que el movimiento de la realidad histórica, con carácter de actividad expresiva, viene a ser condición necesaria para la mutua formación de ambiente y sujeto, y para nuestra actividad expresiva como autodeterminación del mundo. Aquí, nuestra actividad expresiva individual tiene el carácter de poiesis, y nuestra producción es una actividad expresiva, sobre la base del movimiento de nuestro cuerpo histórico. De esta manera, el mundo histórico, como autoidentidad de contradictorios, se autodetermina y se construye en la actividad expresiva, como mutua complementariedad
de sujeto y objeto. Nishida afirma que su interpretación no es ni hermenéutica ni artística, porque no trata de considerar el mundo desde fuera del mismo. Ve que nuestra acción en relación con el mundo entero se constituye dentro de las formas de ese mundo. Y en nuestra actividad expresiva actuamos tomando el mundo como nuestro mediador. En otras palabras, dado su carácter sociohistórico, todas nuestras acciones se originan con el carácter de intuición activa. Se originan del hecho de que como individuos reflejamos al mundo. Nuestra actividad sociohistórica es una actividad en la cual el sí mismo ve las cosas mediante la intuición activa. Decir que el individuo forma las cosas con carácter de poiesis es, a la inversa, un modo de la autoformación expresiva de un mundo que tiene carácter de autoidentidad de contradictorio. Esto significa que nuestra poiesis es técnica, en el sentido de que la técnica es formar el mundo, es decir, es hacer cosas con carácter de actividad expresiva. En otras palabras, el individuo refleja completamente el mundo entero y a la inversa se convierte en un punto proyectivo de la perspectiva mundial. Cuando los individuos mutuamente se oponen entre sí a través de un mediador, su mutua oposición es una actividad expresiva. Y cuando alcanzan el punto de vista poético del Homo faber, en el que la especie se torna multiplicidad individual y la multiplicidad individual viene a ser especie, el punto de vista del individuo y el del universal vienen a ser completamente opuestos, mientras al mismo tiempo, con carácter de mutua contradicción, se unifican. Podemos ver el aspecto lógico al que nos conducen estas consideraciones. En la vanguardia de la determinación individual de nuestro sí mismo, el cual toma como medio la autoidentidad de contradictorios, esa formación de nuestro sí mismo con carácter de actividad expresiva debe ser lógica. Nishida dice que toda actividad nuestra tiene el carácter de actividad expresiva constituida como autodeterminación del vaso con carácter de identidad de contradictorios absolutos. Nuestra actividad expresiva también se caracteriza como un tipo de actividad recíproca, en tanto que el mundo mismo se va formando a sí mismo como identidad de contradictorios, y en este sentido, la actividad expresiva debe enteramente ser constructiva, es decir, enteramente poética. Como actividad constructiva, es decir, como operación formativa. Esto significa que cosa y cosa interactúan con carácter de mediación expresiva y que interactúan mediante una forma que tiene carácter de autoidentidad de contradictorios, es decir, interactúan mediante su propia autonegación. En el contexto de nuestra actividad creativa, la expresión verbal originalmente es una manifestación de nuestros sentimientos y deseos. El placer y el displacer son la expresión verbal de una condición subjetiva de la conciencia. Desde el punto de vista de la experiencia pura, Nishida sugiere que quizá la integración kantiana del reconocimiento del concepto mediante la unidad de conciencia pueda verbalmente expresar el carácter de toda constitución de la percepción directa. Este proceso, basado en la intuición, incluye un análisis para el reconocimiento y una simbolización anterior a la verbalización, porque, como dice Nishida, analizar es expresar verbalmente algo mediante algo más. Es expresar verbalmente mediante signos, es decir, mediante un símbolo. En este sentido, la intuición se da en el límite del lenguaje, y dado que no hay signos que lo expresen verbalmente, se dice que es un límite en el que termina el habla, puesto que el verdadero aspecto de la realidad no puede ser expresado verbalmente desde fuera de esta. En tanto que nuestra conciencia es un vaso público,
Puede decirse que todo aquello que es en cuanto a objeto, verbalmente se expresa a sí mismo. Aquí, la expresión verbal de la actividad autoperceptiva se convierte en juicio. Estrechamente ligado a nuestra actividad expresiva está el sonido de nuestra acción, el sonido de nuestro obrar. Y como dice Ludwig Monoire, el lenguaje se desarrolla junto con el trabajo humano y el sonido de nuestra voz originalmente acompaña a nuestra actividad expresiva humana. Nuestra actividad lingüística humana es la base para la proyección de nuestros órganos en la construcción de las herramientas, cuando mediante nuestro trabajo comunal cambiamos el mundo externo. Esta acción va acompañada del sonido de nuestro hacer, y este es el origen del lenguaje. La representación. Nishida utiliza dos términos que significan representación. En japonés, daijō, que literalmente significa en lugar de, y que en este sentido representa otra cosa o un otro, y Shōjō, que es la traducción del término alemán Vorstellung, como aquello que se coloca frente a alguien. En el periodo inicial de su pensamiento, Nishida dice que las representaciones válidas deben siempre referirse a hechos empíricos, que como representaciones carecen del carácter de verdad o falsedad y que todos ellos tienen el mismo valor. La razón que da es que una representación es el resultado de una actividad que se refiere a una realidad trascendental que no puede ser criterio de verdad o de falsedad. Cuando esta representación es el contenido de la conciencia, pasa por dos operaciones básicas. Por una parte, queda referida a las categorías, y por otra, como resultado de esta primera clasificación, se da una estructura al contenido consciente mediante su construcción bajo la forma del juicio. Es decir, hay una diferencia entre los meros hechos de conciencia, es decir, las representaciones, y el conocimiento como un contenido de la conciencia que es organizado mediante las categorías. Para que este contenido venga a ser parte de nuestro conocimiento, debe ser armado, en japonés kunitateru, debe ser construido y debe ser referencial, con la realidad como su referente. Aquí debemos tener en mente que una representación solo puede ser tal mediante la actividad de la memoria y una libre y creativa imaginación. Nishida menciona un aspecto adicional proveniente de Theodor Lipps, quien considera que para ir de estas diversas actividades a nuestra reflexión acerca de ellas, debe darse un cierre o una clausura, a fin de que podamos proceder desde el mundo de la representación al mundo del pensamiento. Sabemos que algo existe cuando tenemos una representación relacionada con el objeto mediante su contenido, y la unión de la representación y el contenido se logra mediante un juicio. Para que un contenido empírico se torne individual, necesitamos una representación de sus representaciones, mediante las cuales se puede construir un concepto genérico. Y en el mundo empírico no podemos determinar un objeto a no ser mediante esas representaciones. De manera que nuestro conocimiento objetivo del mundo empírico no puede ser aprehendido conceptualmente, a menos de que, como dice Kant, el yo pienso acompañe a mis representaciones. El concepto de representación se extiende todavía más cuando se aplica al sí mismo inteligible. Nishida dice que nuestro sí mismo inconsciente, que es pensado mediante la reflexión, no es sino una representación del sí mismo inteligible. Y en este sentido, la representación misma es simplemente nada más que el contenido de la determinación neumática abstracta del sí mismo activo. Una representación puede tener diversas funciones. Por ejemplo, puede ser una representación con carácter de apercepción intelectual, o ser una representación con carácter de imaginación, o bien ser el contenido noemático
del sí mismo sensorial. Sin embargo, en el caso de Kant, la percepción y la representación son objetivas, como las del hombre moderno, mientras que Nishida encuentra que, como dijo Levi-Brühl, en el hombre primitivo, tanto la percepción como la representación son emotivas y dinámicas. En el proceso del pensamiento objetivo del hombre moderno, la realidad histórica no es una mera representación mental, sino es completamente una construcción objetiva que contrasta con el mundo leibniziano, en el que cada mónada tenía enteramente el carácter de representación. La representación viene a ser expresión cuando el sí mismo opera en un mundo, es envuelto por el mundo mismo y va de operación en operación. Nishida llega a la idea de que la más grande operación humana no es el mero discernimiento, sino una intuición activa y formativa. Debe ser una intuición de la autoformación del sí mismo poético. La intuición activa es la operación fundamental de la vida histórica. En este sentido, en tanto que como representación es expresión, una lógica concreta está presente donde quiera que el sí mismo autocontradictoriamente expresa a la realidad. Vamos ahora a hablar del símbolo. Podemos acercarnos al símbolo en los escritos de Nishida desde 4 perspectivas: en relación con el mundo de la actividad, con la epistemología, con la lógica y con el lenguaje. El símbolo en un mundo activo. Nishida dice que un símbolo es la unificación de significado y existencia, es la unificación de lo material y lo espiritual. En contraste, el signo es solamente el aspecto más superficial del símbolo, y en él la unificación de significado y existencia es externa y contingente. Esto significa que conforme el significado de un símbolo se profundiza, la unificación de significado y existencia viene a ser interna y necesaria. Aquí el símbolo no es solo objeto de nuestro pensamiento y voluntad, sino también de nuestros sentimientos. Conforme se profundiza el significado del símbolo, esta unión tiene lugar en un mundo trascendental en el que nos vemos libres de las restricciones del tiempo, del espacio y de la causalidad. Por eso, este mundo se convierte en un mundo que es un tipo de expresión del espíritu. Aquí podemos ver un aspecto del proceso de simbolización, en el que cada individuo, como elemento del todo, viene a ser dinámico y se convierte en una actividad desarrollante, tal que el elemento particular se convierte en símbolo del todo. En el mundo físico, esto significa que la esencia de la materia no se encuentra en su extensión, sino en su actividad. El símbolo y la epistemología. Aunque nuestra autopercepción intelectual es una determinación del bajo, no es una determinación de nuestro verdadero sí mismo. Esto significa que el contenido profundo de nuestro sí mismo verdadero no puede agotarse dentro del mundo de los objetos del conocimiento, porque la realidad que se encuentra en el mundo de los objetos del conocimiento es solamente su expresión, su símbolo. Desde este punto de vista, el mundo de la expresión se constituye mediante una más profunda autopercepción de nuestro sí mismo. Esto se debe a que en el trasfondo de nuestro aspecto consciente, que es incompleto en sí mismo, hay algo que lo determina, y este algo es el carácter representativo de la esencia de nuestra conciencia. Así, los contenidos de nuestra conciencia son resultado de su actividad intencional, pero deberíamos considerar que el símbolo es algo que expresa el contenido de lo que es autoperceptivo, que constituye la base del aspecto consciente y que incluye al universal judicativo. En este sentido, un símbolo es aquello que dentro del aspecto consciente, determinado por un universal judicativo, expresa el contenido de aquello que se ve a sí mismo y, desde otra perspectiva, es algo que expresa a la conciencia de la voluntad.
Cuando aquello que se ve a sí mismo trasciende aquellas determinaciones, todo lo que está en nuestro aspecto consciente se convierte en un tipo de expresión, e incluso nuestras reacciones voluntarias pueden ser vistas de esta manera. Por esto Nishida dice que el símbolo es algo que, en este sentido, expresa el contenido de lo verdaderamente trascendente. Los diversos mundos emergen de la expresión activa del mundo de la autoidentidad de contradictorios, que se determina a sí mismo. El mundo físico emerge cuando la multiplicidad individual es pensada en su aspecto autonegativo, como un simple conjunto de puntos. Esta es la razón por la que puede llegar a ser una forma matemática que se expresa a sí misma mediante símbolos matemáticos. En segundo lugar, el mundo de la vida biológica, que emerge por la identificación del mundo de la vida con el mundo físico como su propio ambiente. Y en tercer lugar, el mundo de la vida expresiva, que emerge cuando pensamos que cada individuo, en su peculiar modo, expresa al mundo. El símbolo y la lógica. Nishida dice que un símbolo es algo que expresa el contenido de lo verdaderamente trascendente, y en ese sentido es semejante al signo, aunque en otro sentido el símbolo y el signo son diferentes, como algo que expresa al autorreflejo y autoexpresión del mundo. Un símbolo se torna concepto general, y como autoexpresión simbólica del mundo, pertenece a la lógica abstracta. Cuando esto sucede, la lógica del vaso deja de ser una forma de conocimiento, pierde su carácter de autoexpresión de la realidad y se convierte en una lógica del solo significado y una forma de discurso. Y a la inversa, cuando decimos que el mundo se expresa a sí mismo como un vaso topológico, como determinación abstracta del presente absoluto, todo se convierte en símbolo. Sobre la base de esta autoidentidad simbólica, Nishida pudo aseverar que es una lógica de la realidad en sentido formal y trató de encontrar la fundamentación de la lógica matemática en la autoexpresión del mundo real. En este sentido, podemos decir que esta es una forma abstracta de la lógica del vaso. A partir de las consideraciones anteriores, podemos llegar a ver que este mundo es lógico como autoexpresión del uno, que nuestro sí mismo es creativo dentro de este mundo y que el todo, como forma que se forma a sí misma, es la idea de la verdad. Las leyes científicas son solo una forma del mundo que se forma a sí mismo en este sentido. Pero el mundo de la realidad es un mundo expresivo que se forma a sí mismo de múltiples maneras, entre las que destacan el símbolo y el lenguaje. Usualmente pensamos que el lenguaje es un instrumento para su usuario, pero cuando el lenguaje es utilizado en forma simbólica, como en las fórmulas de la física, mediante una fórmula podemos determinar un sistema numérico a través de alguna operación matemática, o bien podemos describir las características de una medida y describir con claridad las relaciones entre los símbolos. Aunque nuestra percepción depende de nuestra conformación corporal, nuestra actividad mental es enteramente expresiva y formativa. Esa es la razón por la que el mundo de la realidad se nos hace manifiesto mediante esta actividad de formación expresiva, como última etapa de nuestra actividad mental. En este sentido, el lenguaje no es el símbolo del pensamiento, sino es la última etapa de nuestro desarrollo mental, es decir, del flujo infinito de la conciencia. En la medida en que es una actividad constructiva de nuestra conciencia, el lenguaje no es la expresión de la realidad, sino su forma, en tanto que el lenguaje es el cuerpo del pensamiento y el pensamiento es el espíritu del lenguaje. Y tanto el lenguaje como el pensamiento constituyen dos aspectos de un mismo proceso, lo cual es el caso de toda experiencia inmediata. El signo.
Nuestro conocimiento de la verdad ha sido caracterizado desde dos perspectivas contrastantes, ya sea como una copia o signo de la realidad, o bien, a la manera de algunos pensadores kantianos, como una actividad constructiva que unifica nuestra experiencia mediante algunas categorías dadas. Sin embargo, en el periodo temprano de su pensamiento, Nishida se opone a la separación entre contenido, considerado como algo vago y carente de unidad, y forma, vista como actividad de categorías a priori que unifican al contenido. Nishida propone que una experiencia inmediata dada es ella misma una actividad que se autodesarrolla espontáneamente. Nishida señala dos puntos de vista opuestos, el método analítico y el método intuicionista. Explica el primero diciendo que analizar es expresar verbalmente algo mediante otro. Es una traducción, es expresar algo mediante signos verbales, mediante símbolos, cuya principal característica es su precisión. Este método se utiliza principalmente en las lenguas, en las ciencias, como disciplinas académicas de análisis que explican mediante signos, mientras que el segundo se utiliza principalmente en la filosofía como disciplina académica de la intuición, que tornándose las cosas mismas, ve y aprende su condición absoluta sin necesidad de signos. El método alternativo se basa en la intuición, que es ver tornándose la cosa misma para ver las cosas desde dentro. La intuición no tiene signos para su expresión verbal y se coloca al límite donde acaba el habla. Su principal característica es el acceso a la condición absoluta de las cosas. Aquí arreglamos a dos momentos que pueden distinguirse, la existencia y el significado, que solo significan mediante signos y símbolos. Dado que no hay una relación intrínseca entre el significado al que apunta y las cualidades de las cosas, el lenguaje es solo un signo del significado, ya que la unión de existencia y significado tiene lugar fuera del lenguaje, mediante nuestra experiencia inmediata. Como dice Nishida, citando al teórico del arte Conrad Hilscher, el lenguaje no es un signo externo del pensamiento, sino más bien su comienzo y su final, porque el pensamiento puro mora en el mundo del lenguaje, que funciona como su cuerpo. Sin embargo, en la actividad expresiva, el lenguaje se desplaza del sí mismo consciente hacia el sí mismo transconsciente. Y por el contrario, en el lenguaje, nuestra actividad consciente se convierte en una imagen que se refleja en el cuerpo. Desde este punto de vista, el lenguaje puede ser considerado como un mero signo. Un símbolo es aquello que dentro del aspecto consciente determinado por el universal justificativo expresa el contenido de algo que se ve a sí mismo y que ha trascendido esa determinación. Aquí nuestro aspecto consciente viene a ser un tipo de expresión. En otras palabras, un símbolo es algo que expresa el contenido de lo verdaderamente trascendente. Esto significa que hay un aspecto en el que el signo y el símbolo son semejantes, ya que ninguno de los dos puede portar completamente un contenido intencional. Y otro aspecto en el que difieren, porque el signo solamente intenciona el contenido, mientras que el símbolo expresa el contenido profundo de la autopercepción. Por el hecho de que tanto nuestro cuerpo histórico como nuestro sí mismo sean elementos creativos, nuestra acción es intuitiva. Nuestra verdadera autopercepción es creativa y en el límite de la dirección en que las cosas son nuestras herramientas, el mundo de las cosas es un mundo de signos. Aquí el mundo del número viene a ser una actividad creativa formal. Cuando vemos las cosas en el mundo con carácter de herramientas, arribamos al mundo del universal abstracto, un mundo de signos que ya no es intuitivo, y a la inversa, cuando vemos las cosas como expresiones de nuestra vida, vivimos en un mundo que trasciende nuestra intuición, un mundo del universal concreto
un mundo que se expresa mediante el logos. La proyección. El concepto de proyección aparece en las obras de Nishida desde muy temprano y lo utiliza de múltiples maneras. Así, por ejemplo, hace notar en su escrito Las ciencias naturales y las ciencias históricas que pueden encontrarse uno a uno los puntos de coincidencia entre un sólido y su plano de proyección, en el caso de expresiones, de experiencias que se reflejan sobre un mediador homogéneo. Posteriormente afirma que puede decirse que los fenómenos materiales son la proyección de los fenómenos espirituales, o bien dice que la vida es la proyección de la sombra de la voluntad sobre el mundo material. En este sentido, se puede decir que la proyección es una operación que tiene como su objeto formal la simbolización. El mapeo. Aunque son pocas las referencias al mapeo en las obras completas de Nishida, estas son de gran importancia para entender la articulación de su descripción del mundo, cuando queda ligada a un proceso de simbolización en la que ese mundo es visto como infinito. Nishida menciona que así como mediante el hecho de que en un sistema autoperceptivo se refleje o se mapee sobre sí mismo, dentro de sí, se constituye la serie infinita de los números naturales. Aquello que trata de retornar a esta serie, es decir, que trata de reflexionarla, es la recta, y que la forma de la autopercepción del individuo es una recta. La recta en la geometría pura es una autopercepción del individuo humano extremadamente abstracta. Además, cuando una persona individual humana se autopercibe, debe aceptar que se da la autopercepción infinita de otros individuos humanos, ya que reconocer la propia personalidad debe ser reconocer la personalidad de otros, es decir, reconocerla en uno mismo debe ser reconocer la relación entre uno mismo y los demás. Nishida plantea que en tanto que de esta manera resulta tanto la intuición como la autoconciencia, es posible considerar este proceso de unión de sujeto y objeto como una síntesis resultante de ese mapeo. Es decir, en los procesos del mundo histórico puede verse una actividad infinita que se mapea sobre sí mismo y viene a ser verdaderamente inmediata. En este sentido, Nishida considera que el infinito de Dedekind viene a ser el rostro de la fuerza vital. Conclusión. A través de nuestro pensamiento ordinario, que considera a la actividad expresiva como enteramente subjetiva y como algo que solamente hace externamente conocidos los contenidos de la conciencia, puede verse un aspecto positivo de la mediación lógica cuando Nishida considera la manera en que, en tanto que cada hecho es un evento absoluto autodeterminante, y después de que cada hecho tiene como su negación, como condición, la negación del mundo entero, para su existencia como hecho, el mundo entero se constituye como un solo sistema, mediante la mediación expresiva. Ser mediado por la mediación expresiva es tomar la negación como medio, y esto es mediación lógica. De esta manera, la lógica misma debe pensarse como una forma determinada de la actividad expresiva. Debo hacer notar que en función del tiempo omite una parte final que cubre dos movimientos de articulación lógica del proceso de simbolización, que son la proyección y el mapeo. Por otra parte, vuelvo a decir que no se trata de una lista exhaustiva de todos los elementos conceptuales que Nishida utiliza, pero esa manera de presentar algunos de ellos puede ser útil para un primer acercamiento a la estructura lógica de esta actividad constructiva, mediante la cual Nishida encuentra el camino de una simbolización que en el periodo tardío de su pensamiento
tiene lugar en la autodeterminación del vaso, autopercipiente y autoexpresivo de la nada absoluta. Este proceso es una actividad constructiva que se organiza mediante la lógica dialéctica del vaso. Acerca de la nada absoluta no voy a decir nada porque es nada. Muchas gracias. Agradecemos la generosidad del doctor Agustín Jacinto Zavala con esta conferencia magistral. Les invitamos a expresar alguna pregunta, alguna consulta que deseen hacerle al doctor Jacinto sobre el tema que ha presentado el día de hoy. Si hay alguien que quiere levantar la mano, es el momento. Adelante, por favor. Buenos días, un gusto escucharlo, doctor. Perdón, no los veo y no se oye bien. ¿Ahora se escucha bien? Sí, ya, Sí, está bien. ok. No, nada más me preguntaba, escuchando su conferencia, en qué aspectos se puede decir que Nishida se distancia más bien de la dialéctica hegeliana. Yo pensaría, sin conocer muy bien la obra de Nishida, que a lo mejor hay un rechazo del teleologismo. Yo me preguntaba, quisiera escuchar si podría explicarme eso, en qué sentido se puede decir que esa sería, o si hay otros elementos en los cuales, pese a la fuerte influencia que hay por parte de Hegel, que me parece, en qué aspectos más bien se distancia, y si este distanciamiento usted creería que se debe a la influencia en Nishida del budismo zen, o si no, o si hay otros aspectos, otros motivos por los cuales se daría esta separación de Hegel, si es que se da. Y sí, esa sería mi consulta. Y muchas gracias por su conferencia. Es una pregunta bastante interesante porque en realidad la relación de Nishida con Hegel es muy variada. En el comienzo, al principio de su filosofía, de su reflexión filosófica, prácticamente él está siguiendo más bien la dialéctica de la filosofía, ¿cómo se llama? De una filosofía oriental, es decir, de una filosofía que también admite la autocontradicción, pero que tiene como base la nada. En ese sentido, desde luego que hay una diferencia muy grande en el concepto de la nada del budismo, que es el referente de Nishida, con el pensamiento hegeliano. Pero esto no quiere decir que no haya habido mucha influencia en el pensamiento de Nishida, porque sus discípulos que fueron a estudiar a Europa, desde luego que se encontraron con el pensamiento hegeliano directamente. Y también después, en el diálogo que él tuvo con sus discípulos, que fue en algunos casos fue bastante estricto, bastante, incluso podemos decir que terminaba en enojos mutuos, que uno se iba y no quería volver a hablar con el maestro hasta después de varios meses o cosas así. Pues sí, es una dialéctica un poquito fuerte, un poquito, que sí llegó a causar enojos dentro de la misma escuela de Kioto. En ese sentido, pues sí, habría que tomarla muy en cuenta, pero no tomarla como referente. No es el referente de Nishida en la nada, no es un referente a Hegel, sino a la nada en el budismo. Eso sería solamente la única cosa que sí tendría que quedar clara, porque los años que Nishida pues, meditó, que son como unos 15 o más años, en los que todavía cuando no era profesor en la Universidad de Kioto, cuando era profesor en su lugar nativo de Kanazawa,
cuando fue profesor en una preparatoria, pues no tenía para nada una preparación filosófica. Sus clases no eran de filosofía, era profesor de secundaria, de preparatoria, pero no tenía una formación filosófica, sino hasta que llega ya propiamente a la Universidad de Tokio. Entonces, en ese sentido, su reflexión filosófica propiamente comienza desde en 1915, por allí, cuando ya empieza a reflexionar un poco más sobre las diferentes maneras en que se puede ver la nada. Pero incluso al comienzo, la nada no viene a ser el concepto central de Nishida. Entonces, ese desarrollo de cómo va poco a poco comprendiendo él mismo cómo va a ser su organización, su estructuración de la lógica del vacío que se centra en la nada, pues sí, le tomó muchísimos años. Y algunos de sus discípulos le reclaman de que está malinterpretando, de que él todavía no acaba de armar todo su pensamiento. Eso sería también algo que tendríamos que tomar en cuenta. No sé si hasta allí le dejaría. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda sobre el tema que ha presentado el doctor Jacinto? Pues siendo así, queremos agradecerle una vez más al doctor Agustín Jacinto Zavala, profesor investigador del Colegio de Michoacán, especialista en la obra de Nishida Kitaro y la Escuela de Kioto, por su generosidad con brindarnos esta conferencia magistral, y esperamos sinceramente volver a verlo en este coloquio en posteriores ediciones. Muchas gracias a los presentes por su asistencia y, por supuesto, al doctor Agustín Jacinto Zavala. Gracias. Pues también por mi parte quiero agradecer a todos los que me escucharon y a ustedes también por la invitación que me hicieron. Muchísimas gracias. Encantados, doctor. Gracias a usted. Gobierno de México.